En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas 7, 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies. Lo enjugó con su cabellera, lo besó y lo ungió con perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me lo ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, tus pecados te han quedado. En cambio, el que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han perdonado, te quedan perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con el Evangelio de Lucas. Como ya hemos dicho, es el Evangelio de los pobres, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de los pecadores, el Evangelio de los excluidos. Y hoy tenemos uno de estos personajes excluidos, no solo por su pecado, sino por el simple hecho de ser mujer. Y que precisamente ni siquiera nombran o ni siquiera dicen el nombre, sino una mujer. El fariseo, que aquí, entre comillas, no es pecador, sí lo nombran porque se llama Simón. Ahí está ya una diferencia que pone Lucas, porque precisamente María Magdalena en el sepulcro se sintió digna cuando Jesús la llamó por su nombre. Yo creo que lo hizo muchas veces, pero no en el sepulcro, sino en aquel pasaje en el huerto de la resurrección, en el jardín. Reconoce a Jesús cuando le dice María.
Ahí vemos la importancia del nombre y que aquí simplemente dicen una mujer, una pecadora. Sin embargo, Jesús, que acogió a los excluidos y los pecadores, pone esta parábola, este ejemplo para comparar a la mujer con aquel que se creía perfecto, con el fariseo. Ahí donde Jesús respetuosamente aceptó ir a comer, pero donde una mujer atrevidamente, porque pues me imagino que por ser mujer no era bienvenida en casa del fariseo, sino que tuvo mucho atrevimiento para ir a buscar a Jesús y hacer estos símbolos, ¿verdad? Símbolos que se hacen cuando hay respeto, cuando hay acogida, cuando hay amistad, cuando hay confianza. Y que es el símbolo que Jesús viene a hacer en la última cena, mostrándonos que nos vino a servir. Es una actitud de servicio, de amor, de entrega lo que hace esta mujer y que el fariseo no fue capaz de hacer. Y de alguna manera este evangelio nos está mostrando, como lo que ya decíamos en estos días, que es desde una actitud de humildad, de reconocernos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Desde donde nos hacemos sensibles a la amistad, al servicio, a la entrega, y sabemos que lo que hacemos, poco o mucho, es simplemente lo que tenemos que hacer, y lo hacemos con sencillez y transparencia. Y es el ejemplo que nos da esta mujer sin nombre, una mujer excluida, una mujer humilde, una mujer que, como el mismo Jesús dice, porque se le perdonó mucho, amó mucho. Y cuando le dice al fariseo o al otro personaje que no se le perdonó mucho, que se le perdonó poco, Jesús no quiere decir que éste haya pecado poco, pecó mucho o mucho más que la mujer. No sabemos del fariseo, porque a veces la hipocresía, la apariencia, es más pecado que nuestras propias limitaciones. Jesús quiso decir a aquellos que creen que pecan mucho, que se perdona poco, pues aman poco. Santa Teresita del Niño Jesús, una joven que nació y siempre vivió lo mejor que pudo. Alguien decía, no perdió la inocencia bautismal. Ella anhelaba ser como María Magdalena, porque decía, solamente desde mi pecado, desde sintiéndome pequeña, pecadora, es como yo puedo realmente ver la necesidad de la misericordia de Dios. Si ella hubiera nacido, le hubiera gustado ser María Magdalena en ese sentido, de experimentar la misericordia de Dios, no tanto por el pecado, porque pecadores todos somos, pero no todos nos consideramos pecadores. Ahí está el problema. Y lo que nos enseña este evangelio, no tanto a pecar, sino a reconocernos limitados, pecadores, porque solamente desde esa actitud, desde esa conciencia, surge la actitud de servicio, de humildad, de buscar a Dios, de buscar a Jesús, de darnos cuenta que lo necesitamos, porque de otra manera nos alejamos o de otra manera se nos hace fácil entretenernos en muchas otras cosas, por muy importantes que sean. Solamente cuando tenemos esa necesidad de perdón y de misericordia por lo que somos, desde la humildad vamos a buscar a Dios y desde la humildad vamos a ponernos en actitud de servicio, de amistad, de entrega, de dar lo mejor de nosotros, porque esta mujer, como la viuda pobre, lo dio todo, dio lo mejor. Pidámosle a Jesús ese don y la gracia, sobre todo, de reconocernos pecadores, pecadoras, la gracia de experimentar nuestra más
honda necesidad de Dios, de su misericordia y desde nuestro pecado y de reconocer quiénes somos para poder experimentar lo que es verdaderamente amar. Que Dios nos bendiga a todos.